Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de su programa Detrás de la Correa. Si se dan cuenta, estamos un poquito a oscuras, no es que estemos en Halloween, acuérdense que estamos en Navidad, pero tenemos problemas con la luz, pero igual seguimos transmitiendo con ustedes estos programas y toda la programación de NodoStream. Para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jesús Márquez, soy educador canino con más de 5 años de experiencia y fundador de una empresa llamada Reguardian, la cual se enfoca en el servicio o se especializa en prestar servicios para mascotas, específicamente para perritos. Primeramente, pues quería agradecerles a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Gracias por estar presentes en este momento. Gracias por seguir interactuando conmigo por las redes sociales. Así que muchas gracias a ustedes por estar interesados en este programa y por preguntar tanto de cómo son los perritos, cómo entienden y todos los temas referentes a mascotas. Así que muchísimas gracias. Y pues también quisiera agradecer al equipo de NodoStream por permitirme estar acá como host de este programa. Y también gracias por esta capacidad de poder también transmitir los programas, aunque no tengamos luz. Así que muchísimas gracias a ellos, porque gracias a ellos estamos acá el día de hoy en vivo. Así que bueno, vamos a empezar el día de hoy conversando un poquito sobre cuál va a ser el paso a paso, digamos como el itinerario que vamos a tener en el programa de hoy, que vamos a estar conversando sobre cómo aprenden los perros, ¿ok? Este es un tema bastante interesante y se divide en varias partes. Vamos a conversar un poco sobre los puntos más, digamos, relevantes o los puntos más fáciles de poder entender sobre cómo aprenden los perros, que serían la asociación, el aprendizaje social. También vamos a estar conversando sobre el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, y luego vamos a hacer un pequeño momento de preguntas y respuestas de personas de las preguntas que ustedes hagan por acá por YouTube, por el vivo. Y también preguntas que me hicieron ustedes por las redes sociales a través de Jesús Márquez Piso Canine Trainer. Así que muchas gracias a las personas que preguntaron por la red social Instagram. Así que vamos a estar conversando hoy sobre cómo aprenden los perros y vamos a empezar con ese tema ahorita mismo, ¿ok? ¿Cómo aprenden los perros? Esta es una pregunta que me hice muchísimo tiempo antes de empezar a trabajar con mascotas, porque me parecía muy interesante cómo los perros eran capaces de aprender conductas, cómo eran capaces de buscar y traer cosas, cómo eran capaces de hacer trabajos como por ejemplo perros policía, perros del ejército. Y siempre me quedó como esa duda, esa pregunta de saber cómo es que hacen estos perros para aprender tanto y para saber tantos comandos y tantas, digamos, como conductas. Entonces me puse a investigar y pues obviamente ya como soy un experto en este tema, vengo a conversar con ustedes sobre este tema que es bastante interesante y muy bonito de ver y muy bonito de explicar. Así que me gustaría que estén bastante atentos para que puedan entender cómo es que nuestros amigos caninos aprenden y cómo podemos nosotros enseñarle cosas a ellos. Así que vamos a empezar por la asociación, que es, digamos, el método o la manera más fácil en la cual los perros pueden aprender cosas. Esa asociación es, digamos, el link o la conexión entre un estímulo y una consecuencia que sucede en la cabeza del perro. Después de muchas repeticiones, ese perro va a saber que ese estímulo le está causando ya sea una consecuencia buena o una consecuencia mala. Para entender un poquito más este tema, vamos a ver aquí en pantalla una imagen que vamos a estar conversando sobre cuáles son los elementos de esta asociación, ¿ok? Vamos a estar conversando un poquito más sobre cuáles son esos 3 elementos que forman o deben estar presentes en esta asociación para que el perro realmente entienda qué es lo que está sucediendo y pueda asociar, valga la redundancia, esa conducta o ese comportamiento. Tenemos en la parte izquierda de esta imagen vino tinto la señal, que también puede ser un estímulo. Ese estímulo, si se dan cuenta, puede ser visual, puede ser olfativo o puede ser sonoro, y es un estímulo que va a estar dado por el humano o por el entorno. Es decir, no es algo que va a estar dado solamente por el tutor del perro, sino que puede ser algo que venga de cualquier parte del entorno. La parte número 2 es la conducta, es decir, es ese comportamiento que el perro va a hacer porque lo desencadena esa señal o ese estímulo. Esa es una conducta, pues obviamente, que hace el perro, y luego de esa conducta el perro va a recibir una consecuencia. Puede ser una consecuencia buena para el perro, es decir, algo que le guste, o una consecuencia mala, es decir, algo que no le gusta al perrito. Y esa consecuencia también puede venir del humano o del entorno. ¿Por qué me refiero tanto a que en la asociación puede venir esa señal o ese estímulo y esa consecuencia del humano o del entorno? Porque
más adelante vamos a poder ver que, por ejemplo, en el condicionamiento operante, la mayor parte de esos estímulos o de esas consecuencias van a venir directamente del dueño o del tutor del perrito. Entonces, vamos a colocar un pequeño ejemplo de la asociación para que me entiendan un poquito más fácil. Vamos a colocar un ejemplo bueno, digámoslo así, y un ejemplo malo. El ejemplo bueno es el siguiente. Cada vez que ustedes llegan a casa o cada vez que le van a servir comida al perrito, este es un poquito más fácil de entender, cada vez que ustedes le van a servir comida al perrito, siempre o suenan la bolsa de la perarina, o suena la taza de la comida, o hay algo que en el entorno suena. ¿Qué pasa? Que ese sonido pasa a ser la señal o el estímulo que desencadena en el perro esa conducta que va a ser acercarse hacia donde están ustedes para que le den la comida. Y en ese caso, la consecuencia va a ser buena porque el perro va a recibir la comida. Como esto se repite todos los días, depende de cuántas veces coma el perro en el día, pero por ejemplo, si el perro come 3 veces al día, pues esta asociación se va a repetir 3 veces al día. Todos los días, por semanas o por meses o por años, obviamente esa conducta se va a asociar muchísimo y va a estar como muy dentro del perro. Y cada vez que ese perrito escuche o la bolsa de la perarina o ese tazón de comida, va inmediatamente a hacer la conducta de acercarse a ustedes para que le den la comida, que sería en este caso la consecuencia buena. Ahora vamos con un ejemplo de una consecuencia mala. Imagínense un jardín que tengan en su casa o en alguna parte, un jardín en general, y que ese perrito, que es su mascota, ve una abeja volando. Y esa abejita volando es el estímulo. El perrito puede que haga la conducta de ir a perseguirla. Y si va y la persigue y la muerde, pero la abeja no muere cuando el perrito la muerde, lo más seguro es que la abeja le pique. Y por esa razón el perrito va a tener una consecuencia mala, es decir, puede ser dolor, puede ser hinchazón, y va a ser una consecuencia que va a lograr que ese perrito la próxima vez que vea ese estímulo que es la abejita, posiblemente no se le vaya a ir tan encima con esa conducta porque se acordó o asoció que esa abeja o írsele encima de esa abeja para morderla va a causar una experiencia no tan grata, no tan bonita. Entonces, esta es la manera en la cual los perros aprenden. Es muy prueba y error. El perro va probando situaciones en su entorno, en su vida cotidiana, ya sea situaciones que estén puestas por nosotros como sus tutores o situaciones que estén en el entorno, porque pues, obviamente el perrito es un animal social y que va a estar constantemente socializando o interactuando con el entorno, por lo cual puede que en algún punto él mismo aprenda solito, porque esa asociación la puede hacer por algo que pasó en el entorno, pero que no específicamente yo le estoy, digamos, ayudando, sino que simplemente él la aprendió porque está en el entorno. Muy prueba y error, ¿vale? Este tema es muy interesante porque hay varias, digamos, como varias metodologías en temas de psicología y de etología que hacen que el perrito aprenda. Pero uno de los más conocidos, bueno, tenemos dos que son muy conocidos, de los que vamos a conversar el día de hoy, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Vamos primeramente a hablar sobre el condicionamiento clásico, que es, digamos, uno de los menos hablados y a veces de los menos entendidos, aunque sea muy sencillo como de ver, pero a veces en temas de definición es un poco complicado de explicar o de entender bien como tal, ¿ok? Este condicionamiento clásico lo que quiere lograr es que es un aprendizaje donde un estímulo que originalmente no tenía ningún tipo de respuesta por parte del perro, en algún punto por asociarlo o repetirlo muchas veces con un estímulo que sí tiene respuesta, hace que el perro llegue a un momento en el cual ese estímulo neutral, que no tenía ningún tipo de respuesta, signifique algo para el perro. Vamos a colocar un ejemplo acá con esta imagen que tenemos acá en la pantalla, que es justamente el experimento por el cual es muy conocido este condicionamiento o esta teoría, que justamente acá Lucy Montenegro habló exactamente, que Pavlov, los perros de Iván Pavlov se llama este experimento, ¿ok? Se hizo, hace mucho tiempo se hizo este experimento, por lo cual es una teoría o un concepto que está muy trabajado y muy aceptado en todo el mundo de tanto del entrenamiento canino como también de la psicología, porque realmente todo lo que es condicionamiento operante, condicionamiento clásico y muchas de las cosas que utilizamos con perros también se usan con humanos, pero ya hablaremos un poquito más sobre esto. Entonces, vamos con este ejemplo de acá. Tenemos la comida, ¿ok? Esa comida va a ser un estímulo
incondicionado. ¿Por qué es incondicionado? Porque el perro, al ver la comida, sin querer va a salivar. Es decir, es algo que su mismo cuerpo, su misma fisiología va a causar en el perrito, por lo cual es un estímulo que no está condicionado a algo, porque nadie le enseñó al perro a salivar por la comida. Simplemente el perro lo hace por fisiología, por simplemente su instinto de que cuando ve comida empieza a salivar. ¿Okay? Entonces ese sería el estímulo incondicionado. Como les digo, no está condicionado porque nadie se lo enseñó. Luego también vamos a volver otra vez a la imagen para seguir viendo toda esta teoría. Luego de esto vamos a tener, digamos, en la presencia de la comida, vamos a tener la salivación, que sería la respuesta incondicionada que el perro va a generar por esa comida. Es decir, esa respuesta incondicionada va a ser la salivación. Entonces, es decir, la comida, va a ser la comida, va a ser un estímulo incondicionado que va a causar la salivación, que sería la respuesta incondicionada. Como les digo, es incondicionada porque el perro, nadie le enseñó al perro que debería salivar por la comida. Entonces tenemos estos dos estímulos y esta respuesta. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un estímulo neutro, en este caso una campanita, él utiliza una campanita, y cada vez que la sonaba, el perro no reaccionaba, porque ese estímulo no tenía ningún tipo de significado para el perro. Pero ¿qué sucede? Cuando empezó a hacer, digamos, la asociación y empezó a condicionar esa campanita con algo, ¿qué hizo? Él juntó la campanita, es decir, sonaba la campanita, más la comida, que es ese estímulo incondicionado. ¿Para qué? Para que el perrito, cada vez que sonara la campanita y viera la comida, empezara a salivar. Por esa razón, con muchas repeticiones y con el paso del tiempo, fueron haciéndolo muchas veces en el día, muchas veces por varios días, hasta que llegó un punto en el cual retiraron la comida y solamente sonaba la campanita. Entonces, este estímulo neutro, que en un principio no tenía ningún tipo de respuesta por parte del perro, al sonarlo tantas veces junto con la comida o antes de la comida, llegó un momento en el cual simplemente el sonar la campanita hacía que el perro empezara a salivar. Es decir, y ahora esa salivación iba a ser una respuesta condicionada porque yo estaba condicionando al perro, o bueno, Pavlov estaba condicionando al perro a que cada vez que sonara la campanita, que ahora era un estímulo condicionado, el perro salivaba. Entonces, en un resumen así como un poquito más cortito, tenemos la comida, que al perro realmente le causa esa salivación. La respuesta incondicionada es esa salivación del perrito. Cuando el Pavlov añadió una campanita, por muchas repeticiones que le hizo campanita más comida, que generaba esa salivación, llegó un momento en el cual él retiró completamente la comida y simplemente con sonar la campanita ya los perros empezaban a salivar porque asociaron que después de la campanita siempre venía comida. Este método, digamos, esta forma de aprendizaje, obviamente es asociativo y se utiliza más que todo con temas que el perro no puede, o que el humano, en este caso que también se usa en psicología, no puede controlar. Es decir, con respecto a miedos, con respecto a veces a emociones, en el caso de los perros, es algo que el cuerpo lo hace simple y llanamente porque sí. Es decir, porque es una respuesta involuntaria del cuerpo. Es decir, uno no piensa por ejemplo, el perro no piensa en salivar cuando le sirven la comida. Por ejemplo, un ejemplo humano que podemos verlo en nuestras casas. Ahorita, al terminar el programa, le pueden decir a un familiar que les sople a ustedes en los ojos. Y ustedes, sin querer, sin pensarlo, van a cerrar los ojos, van a pestañear. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa del cuerpo para evitar algún daño, obviamente, en el ojo. Pero eso es algo que uno no aprende. Nadie te dice a ti, mira, cada vez que te soplen la cara vas a cerrar el ojo. Eso no pasa. Entonces, en el caso de la salivación es exactamente eso. Es una respuesta que tiene el cuerpo que nadie se la enseñó, pero que simplemente la va a hacer por meramente instinto o por meramente supervivencia, digámoslo así, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la salivación de parte de los perritos. Vamos ahora a conversar un poquito sobre el condicionamiento operante o instrumental. ¿Por qué se le dice instrumental u operante? Como les comentaba hace un ratito, en la parte de la asociación, la señal y la consecuencia iban a estar dadas por el entorno. Es
es decir, por cualquier estímulo que estuviese en el entorno. Por ejemplo, en este caso conmigo, esta luz de acá es un estímulo que yo estoy recibiendo del entorno. Es decir, nadie, digamos, como que me está obligando a reaccionar ante esta luz, sino que simplemente está ahí y me hace reaccionar a mí o me hace tener una respuesta. Entonces, en este caso, el condicionamiento operante o el instrumental es más hecho directamente por el humano. Es decir, hay, como, digamos, como una mano artificial que es la del humano, que es la que se encarga de que el perro aprenda estos temas que vamos a conversar ahorita en unos minutos. Entonces vamos a, primeramente, a conversar un poquito sobre qué es o cuál es, digamos, como el concepto de condicionamiento operante. Lo que quieren es, obviamente, producir una asociación o un condicionamiento en el perro basándose en que el perro entienda que sus conductas son las que van a causar unas consecuencias buenas o unas consecuencias malas. En este caso, se utiliza mucho más la parte voluntaria del perro. En el condicionamiento clásico es algo involuntario, por ejemplo, la salivación el perro no la puede controlar, pero el hecho de sentarse, por ejemplo, cuando uno le dice un comando, el perro sí lo puede controlar. Y por esa razón, el condicionamiento clásico es involuntario y el condicionamiento operante es voluntario, es decir, algo que el perro va a hacer. Y lo que queremos con este método de trabajo es que el perro entienda que su futuro depende de él mismo. Es decir, si él se porta bien, recibe recompensas. Si él se porta mal, no recibe las recompensas o recibe, por ejemplo, algún castigo. Entonces vamos a conversar un poquito sobre cuáles son esos elementos o ese cuadrante de Skinner, que justamente fue el psicólogo que más ha hecho popular este experimento, que lo hizo con una palomita en una caja. ¿Okay? Entonces había una cajita y él metió una paloma dentro de la cajita y colocó una palanca dentro de la caja. Esa paloma aprendió que cada vez que le daba con el pico o con la pata a la palanquita, salía comida de alguna parte de la caja. Eso lo aprendió muy rápido y empezó a darle muchas veces con la pata a la palanca. Entonces, justamente es una conducta voluntaria porque la paloma entendió, ok, si yo le doy con la pata o con el hocico a esto, con el pico, a esto, a esta palanquita, sale comida. Y también ocurrió algo bien interesante que llegó un punto en el cual de tan rápido que aprendió esa paloma, ese condicionamiento, Skinner dejó de darle comida. Y la paloma igual seguía pegándole a la palanquita hasta que llegó un punto en el cual ya dejó de hacerlo porque no recibió, digamos, ninguna consecuencia buena a partir de darle la palanca. Entonces, así de fácil es aprenderlo y así de fácil es desaprenderlo y es algo que yo le digo mucho a mis clientes de entrenamiento de educación canina, que si ustedes no practican la obediencia o los comandos o las conductas que ustedes quieren que sus mascotas hagan, lamentablemente esa mascota o la va a olvidar o no va a hacer la conducta tan rápido como uno quisiese que esa conducta la hiciera. Por ejemplo, un ejemplo humano. Si nosotros queremos aprender a tocar violín, un ejemplo. Bueno, tenemos dos personas, una que practica todos los días y una que practica cada semana, una vez a la semana. Posiblemente la persona que practique una vez al día, son 7 prácticas en la semana, pues obviamente va a aprender mucho más rápido que la persona que practica una sola vez a la semana. Por lo cual, un consejo que les doy a ustedes, si están, digamos, por algún proceso de entrenamiento o quieren empezar algún proceso de entrenamiento con sus mascotas, mientras más practiquen con la mascota, más asociada y más condicionada y más fácil va a ser que esa conducta el perrito la haga. Así que vamos a conversar un poquito sobre esos cuadrantes, pero antes de conversar sobre los cuadrantes del condicionamiento operante, quiero hacer como un paréntesis bien grande de cuáles son los significados de las palabras que conforman como las definiciones de este tema. Porque, ¿qué sucede? Vamos a ver un momentito una imagen acá en la cual podemos ver que existe la palabra castigo, la palabra refuerzo, la palabra positivo y la palabra negativo. En el común vivir, en el día a día, nosotros tenemos estas 4 palabras muy presentes. Y por ejemplo, cuando yo a una persona le hablo de castigo o le decimos castigo, piensan que es algo malo, piensan que son golpes, piensan que son gritos, piensan que es algo malo, que es lo peor del mundo. Un castigo es lo peor del mundo.
En el caso de un refuerzo, las personas piensan que, ok, es como reforzar algo, como dar una recompensa, un premio, un bono, cualquier cosa para que esa conducta se haga más seguido. Y efectivamente es eso. Y en el caso del positivo y negativo, no vamos a conversar de que positivo es bueno y de que negativo es malo. Simple y llanamente son dos palabras que utilizan en psicología para definir. Positivo es añadir un estímulo o agregar un estímulo, es decir, como un más. Y el negativo es quitar un estímulo, es decir, un menos. Entonces, castigo vamos a asociarlo no como lo peor del mundo. El refuerzo ya vamos a ver qué es específicamente. Y positivo y negativo vamos a imaginar solamente como un más y un menos. Así que ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la cual vamos a poder ver ese cuadrante de Skinner en el cual vamos a poder entender un poco más cómo es este método de aprendizaje en nuestras mascotas. Igualmente es un método de aprendizaje asociativo en el cual tenemos estos 4 cuadrantes. Está castigo negativo, castigo positivo, refuerzo negativo, ¿vale? Estos son los puntos que tenemos bien presentes en este condicionamiento operante y como les digo, en la parte de abajo aparece menos conducta, es decir, quitamos una conducta, menos estímulo. Entonces, por esa razón, aquí lo que vamos a hacer es guiarnos por, digamos, los símbolos que están en la parte de abajo. Vamos a conversar un poquito sobre, por ejemplo, el castigo negativo, ¿ok? Vamos primeramente a definir qué es un castigo, qué es un refuerzo, qué es positivo y qué es negativo. Como les había comentado, castigo es intentar que una conducta, o es algo que lo hacemos para evitar que una conducta se dé, o para, digamos, reducir la probabilidad de que una conducta se dé. Por ejemplo, vale, acaba de llegar la luz, vamos a hacer una pequeña pausa rapidita, vamos a entrar en corte comercial y volvemos con este tema nuevamente. Ya regresamos. Ok, muchachos, necesitamos grabar una publicidad para decirle a la gente que vamos a tener nuestra primera presentación en vivo, cierre de temporada con público. Si hacemos alfombra roja, desde el corral es el evento del año. Yo opino que la persona que reciba a cada uno de los invitados lo recibe en una bicicleta en el lobby. Podemos ponerle autotune a todas las voces y así todos sonaríamos más afinados. ¿Y si lo hacemos tipo documental de Netflix? Ok, todo eso suena muy bonito, pero lo importante es que la gente entienda que puede venir, que puede estar en el lugar y compartir con nosotros. Ah, pero si no explican cómo hacemos para entender. Pero podemos traer invitados especiales. ¿Y si vestimos a Jesús el Zorro? Y si traemos una banda en vivo, no sé, caramelos de cianuro y... Si es verdad, va a venir Caramelos de Cianuro. Va a venir Jorman y Lucy. Epa, ¿y esto es legal? Bueno, así que ya saben, aparten viernes 12 de diciembre, 7 de la noche, en el Hotel Convención Boutique. En el restaurante que está en planta baja. Recuerden, amigos, son solamente 40 cupos, así que aparten la fecha con tiempo. Vale, regresamos a este tercer episodio de Detrás de la Correa, en el cual estamos conversando sobre cómo aprenden los perros. Tuvimos un pequeño corte comercial para ver un poquito sobre esta actividad que van a tener los del corral. Les invito a seguirlos. Y pues también aprovecho la invitación para que por favor
se suscriban al canal de YouTube y aquí activen la campanita para que les puedan decir cuando subimos videos, cuando suben videos de Detrás de la Correa o de los demás programas que estamos viendo en este canal de Nodo Stream. Así que los invito a todos a que se suscriban al canal y le den a la campanita. Así que vamos así a continuar con el tema del día de hoy, que era de cómo aprenden los perros. Vamos a iniciar nuevamente con el condicionamiento operante porque, bueno, quedamos ahí un poco cortados por la publicidad y por el tema de la luz, pero vamos a hacer un pequeño resumen de qué es el condicionamiento operante, ¿ok? Como les comentaba, tenemos 4 conceptos muy importantes que son castigo, refuerzo, positivo, negativo. Y vamos a explicarlos rápidamente. Castigo tiene la finalidad de reducir las probabilidades de que una conducta se dé. En el caso de un refuerzo, el objetivo es que se aumente la probabilidad de que una conducta también se dé. En el caso de positivo, es simplemente sumar algo. Y en el caso de negativo, es simple y llanamente restar algo. Con estos 4, conceptos ya marcados, vamos a conversar directamente sobre qué es el castigo negativo, qué es el castigo positivo, qué es el refuerzo negativo y qué es el refuerzo positivo, que son esos 4 elementos o esos 4 conceptos que están dentro del condicionamiento operante. Entonces vamos a empezar por orden con esta diapositiva de acá. Vamos a empezar primero con el castigo negativo. Vamos a verla nuevamente por aquí. Eso, castigo negativo. Lo que queremos, como es un castigo, ¿vale? Queremos que una conducta se vaya o una conducta se vaya reduciendo poco a poco la probabilidad de que esa conducta se dé. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quitando un estímulo. Vamos a dar un ejemplo para que sea un poquito más fácil de entender. Si yo estoy con mi perrito llegando a mi casa y mi perrito está dentro de la casa y viene y me salta y me brinca, y yo quiero castigar esa conducta, yo lo que puedo hacer es utilizar el castigo negativo porque, digamos, me puedo voltear y no le doy atención a mi perrito. Ahí le estoy quitando el estímulo de mi atención y posiblemente ese perrito me deje de brincar, ¿vale? Por lo cual va a ser un castigo porque estamos reduciendo esa conducta de brincarnos encima. Entonces ahí lo que estamos haciendo es aplicando un castigo porque queremos evitar la conducta de que nos brinque, y es negativo porque le estamos quitando simple y llanamente nuestra atención. No significa porque pasa que cuando uno lee castigo negativo, uno piensa, uy, es un castigo muy malo. O sea, si el castigo de por sí es malo, el castigo negativo es peor todavía porque es negativo, es muy malo. Pero simple y llanamente es que esa conducta yo la quiero inhibir o quiero que se repita menos quitando un estímulo, ¿vale? Vamos ahora a pasar con el castigo positivo. Por ejemplo, podría ser gritarle al perrito para corregirlo. ¿Por qué funciona así o cómo funciona? En el caso, igual queremos que sea un castigo porque queremos inhibir o dejar que una conducta deje de suceder y vamos a añadir un estímulo. En este caso estamos añadiendo un estímulo malo, es decir, que al perro no le gusta, por ejemplo, un grito, un golpe a alguna zona de la casa o alguna situación que al perro no le gusta. Entonces yo lo que estoy haciendo es inhibir una conducta añadiendo, por eso es un castigo, porque quiero inhibir una conducta, pero es positivo porque yo estoy añadiendo algo que al perro no le gusta, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, como les comentaba, puede ser si el perro me brinca, un ejemplo, igual me brinca al entrar a la casa y yo tengo la correa del perrito puesta en su pechera o en su collar, yo puedo decirle no y tenso la correa hacia el lado contrario de mí y ahí estoy añadiendo un estímulo que al perro posiblemente no le guste, que es alejarlo y digamos como darle una corrección, ¿vale? Vamos ahora con el siguiente punto de digamos, el tercer cuadrante del condicionamiento operante, que es el refuerzo negativo, ¿ok? Este refuerzo, obviamente, como les comentaba, el refuerzo va a ser lo que queremos con el refuerzo es mejorar o producir que una conducta se dé más veces. En este caso, lo que queremos es que una conducta se produzca, pero quitándole un estímulo. Ustedes me dirán, Jesús, pero ¿cómo hacemos eso? Vamos a colocar un ejemplo humano que es un poquito más fácil de entender. Cuando usted se monta en un carro de los nuevos que tiene
digamos, una alarma. Si usted entra, cierra la puerta y no se coloca el cinturón de seguridad, es un estímulo que a usted no le va a gustar. Un estímulo que va a estar sonando pip, pip o el sonido que tenga. Y hasta que usted no se coloque el cinturón de seguridad, ese sonido va a seguir todo el tiempo hasta que usted se coloque el cinturón. ¿Qué pasa en ese caso? Ese pitido o ese sonido está reforzando la conducta mía de colocarme el cinturón de seguridad. Y cuando yo me lo coloco, ese pitido desaparece, se va. Por eso es un refuerzo negativo, porque está aumentando la probabilidad de que yo me coloque el cinturón de seguridad, pero quitando ese estímulo feo o incómodo que es el pip, pip, pip de la alarma del carro. ¿Ok? Y vamos ahora por último, que es, digamos, el más utilizado, el que más utilizo yo en la mayoría de los casos que atiendo de los perritos, que es el refuerzo positivo. En este caso, lo que queremos es que una conducta se aumente añadiendo un estímulo apetitivo, algo que al perro le guste. Por ejemplo, si yo le pido a mi perrito que se siente y el perrito se sienta, yo, cuando el perrito toque su traserito al piso, yo le voy a dar un premio, una caricia, una palabra bonita, para que el perrito entienda, ok, cada vez que yo me siento, por ese comando de voz que me están diciendo, me van a dar una galleta. Por esa razón es un refuerzo positivo, porque yo estoy aumentando la probabilidad de que ese perrito se siente dándole una recompensa o un premio. Vamos a colocar otro ejemplo humano. Para las personas que tienen hijos. Yo no tengo hijos, pero lo hicieron conmigo mis papás, así que lo tengo muy claro. Y es un método que utilizamos mucho los humanos para mejorar la conducta de un niño. Por ejemplo, cuando a un niño le dicen, si sales bien en un examen, te compro un helado, ese niño va condicionado a salir bien en el examen para que al final le den un helado. Por esa razón es un refuerzo positivo, porque estamos reforzando la conducta de salir bien en el examen, añadiendo un estímulo que al niño le gusta. Entonces, estos 4 cuadrantes están constantemente interactuando entre ellos. Digamos, no están como aislados, están siempre constantemente produciéndose, porque la vida cotidiana no es un laboratorio en el cual uno puede ir quitando variables. Es decir, siempre van a estar las variables, siempre van a haber muchas cosas en el entorno, por lo cual siempre, o la mayoría del tiempo, todos estos cuadrantes, además también del condicionamiento clásico que estamos conversando hace un momento, siempre va a estar actuando tanto en el perro, en el gato, en las aves, en nosotros como humanos, porque todos tenemos la misma capacidad de aprender por asociación. Esa es, digamos, como la forma más sencilla, más fácil, o la que más fácil es como de explicar para nosotros como humanos. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que también hay un aprendizaje social, un aprendizaje que uno como humano o el perrito obtiene de su entorno social. Por ejemplo, por esa razón es que uno no debería, bueno, aquí consejo bastante importante, ni compren ni adopten perritos antes de los 2 meses o 2 meses y medio de edad. ¿Por qué? Porque en estos momentos, en estas semanas de vida del perrito, son muy importantes que conviva con sus hermanos de camada y con su mamá y con su papá también, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos animales o estos perritos van a enseñarle a tu futura mascota muchas cosas que tú lamentablemente no vas a poder enseñarle porque tú no eres un perro, ¿ok? Sí se puede, digamos, llegar a un punto en el cual podamos enseñarle tal vez, por ejemplo, la inhibición de la mordida. Pero es mucho más sencillo que el perrito, un perrito cachorro o su misma mamá se lo enseñe. ¿De qué es este tema de inhibición de la mordida? Por ejemplo, cuando un perrito está con su mamá, ¿vale? O bueno, con su hermanito, jugando, ¿ok? Y ese perrito se pasa mucho en la mordida o en la brusquedad con la cual juega con su hermanito o chilla y se va, o le mete un mordisco a ese perrito para que entienda, mira, esto no me gustó. Entonces, de esa manera, el perrito o tu futura mascota va entendiendo hasta qué punto puede presionar su mandíbula contra algo o contra un objeto o contra algún ser vivo
para no dañarlo. Entonces, por esa razón, como les digo nuevamente, no compren ni adopten perritos antes de los 2 meses y medio. Si algún criador o si algún... Bueno, en el lado de los rescatistas es un poquito más entendible, pero igualmente lo ideal sería que tuviesen al perrito unos 2 meses, 2 meses y medio. En el caso, por ejemplo, de un criador que te diga, llévate al perro ya, y tiene 1 mes o tiene 1 mes y medio, no compre ese perro. Usted vaya, se desaparezca, se bloquealo, puede si quiere demandarlo, porque realmente es algo bien importante que el perrito tenga la capacidad y la potestad de estar con su familia canina, mínimo los 2 meses y medio iniciales de su vida. Entonces, estos aprendizajes vienen de la parte social, vienen de el compartir con más perros. También pasa muchas veces que hay perritos que llegan a casa, llegan muy pequeños o llegan a cierta edad, digamos, como ya adecuada, pero son perritos que, por ejemplo, interactúan mucho con gatos. Un ejemplo, en la casa hay 5 gatitos y está un perrito cachorro. Posiblemente ese perrito sea más tranquilo o genere ciertas características, entre muchas comillas, gatunas, por ver a esos otros gatitos cómo juegan, cómo duermen, cómo se relacionan entre ellos y con el entorno. Por esa razón es bien importante este aprendizaje social. Y el más conocido o el más, digamos, como desarrollado o el más importante es el aprendizaje por imitación. ¿Cómo funciona? Como el nombre lo dice, el perrito imita la conducta de otro ser vivo que está observando. Por ejemplo, si tenemos 2 perritos en casa, un perrito mayor y un perrito cachorro, o puede ser también otro perrito mayor. Y ese perrito mayor que ya lleva más tiempo en la casa, sabe sentarse y yo le digo sentado y le doy un premio. Este perrito cachorrito que no sabe sentarse porque no se lo hemos enseñado, puede que aprenda simplemente viendo al otro perrito. ¿Por qué? Porque al ver que al otro perrito al sentarse le dan algo que le gusta, él va a querer hacer lo mismo. El perrito chiquito va a querer hacer lo mismo. Entonces, por esa razón, el aprendizaje social también se utiliza mucho. Más que todo, se utiliza en, por ejemplo, clases grupales de entrenamiento canino para que un perrito modelo o un perrito guía o un perrito profesor se utilice para poder ayudarle a los demás perros de la clase a saber cómo comportarse. Justamente hace unos días, el martes, ayer, estuve dando una clase con Rina, que es la perrita con la que más llevo tiempo trabajando. No es mía, ojalá fuese mía, Dios quiera que fuese mía, pero es una perrita de una clienta que está súper entrenada y es muy muy buena como perrita profesora, porque ella sabe hasta qué punto corregir, ella sabe cómo interactuar con perritos, sabe qué tan fuerte jugar, qué tan rudo jugar, cuándo darle un espacio a ese perrito, sabe cómo comunicarle a ese perro, mira, no me gusta que esté cerca de mí o no me gusta esto que estás haciendo. Entonces, justamente, ese ejemplo de aprendizaje por imitación lo utilicé ayer y sí que lo pueden ver en mi Instagram personal, Jesús Márquez Piso K9 Reguardian, K9 Trainer, lo siento, en el cual Rina le estaba enseñando a un perrito que tengo cliente que se llama Bu, que es un perrito que no le gusta mucho la interacción con perros porque justamente no tuvo esa capacidad de pequeño de interactuar con más perritos a saber cómo interactuar con ella. Entonces llegó un punto del cual lo corrigió una o dos veces y ya el perrito estaba mucho más tranquilo y mucho más relajado por imitación, por imitar el comportamiento de Rina, porque él veía que a Rina yo le daba premio, él veía que a Rina yo la acariciaba y a él no, porque se estaba portando mal. Entonces, ese aprendizaje por imitación, un aprendizaje social, se da muchísimo tanto en perros como en gatos, como también en cualquier mamífero. Es bastante importante que tengamos ese aprendizaje como bien marcado, que también puede suceder en el entorno, digamos, como cotidiano y normal de la vida de los perritos. Vamos ahora, ya estamos culminando con el programa, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, esta sección que se llama Mascoteando Ando. Y voy a buscar por acá rápidamente las preguntas que me hicieron por el Instagram personal, que las tengo anotaditas por acá. Vale. Primera pregunta. Justamente ya la contesté, pero igual es bueno volverla a contestar. Me preguntan, ¿cada cuadrante del condicionamiento operante funciona por separado? Sí y no. ¿Okay? ¿Qué sucede? Como les comentaba hace ratito,
uno puede, digamos, como en una parte del ejercicio o en una parte de la conducta, definir, ok, esto, por ejemplo, fue un refuerzo positivo. Pero es que inmediatamente, al siguiente movimiento o al siguiente segundo, ya puede estar ocurriendo otra cosa. Por ejemplo, un castigo negativo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que podemos en cierto momento aislar cada cuadrante del condicionamiento operante, pero es muy difícil, digamos, realmente definir que trabajan por separado porque siempre están en constante relación. Castigo positivo con refuerzo negativo, castigo negativo con refuerzo positivo. Entonces realmente hay como siempre mucha conexión, mucha variable, y por eso Skinner lo mostró como un cuadrante. Es un cuadrado, ¿ok?, que siempre está en relación, es decir, está en relación con los del lado y con los de abajo. Entonces por esa razón es que es como difícil definir realmente si trabajan por separado, y realmente para mí no es así. Para mí todos funcionan como en un mismo sentido, y a veces funcionan también como de forma simultánea, es decir, a la misma vez. ¿Ok? Pregunta número 2 que nos hacen por acá. ¿Se puede entrenar a un perrito como yo entrené a mi hijo, como eduqué a mi hijo? A ver, sí, ¿ok? ¿Qué sucede? Que, como les comentaba, esta información, tanto condicionamiento operante, condicionamiento clásico y muchos de los temas que se hablan en psicología, fueron probados primeramente en humanos. Por esa razón, sí se pueden utilizar, y por esa razón es que, por ejemplo, en el caso que les daba hace ratito, de que yo le doy a mi hijo un helado cada vez que salga bien en un examen. Pensemos que ese hijo ahora va a ser un perrito, pensemos que ese examen ahora va a ser la conducta de sentado, y pensemos que ese helado va a ser una galletita o un premio para el perro. Es lo mismo, es decir, estamos utilizando refuerzo positivo, y ese perrito va a entender que cada vez que él se sienta, le vamos a dar esa recompensa. Por esa razón es que es muy parecido el hecho de educar, obviamente tiene sus diferencias, pero es muy parecido, entre muchas comillas, el hecho de educar a un niño con el hecho de educar a un perro, porque son conceptos que vienen directamente de la psicología, pero que posteriormente se fue utilizando poco a poco en la etología o en el entrenamiento canino o el entrenamiento general de cualquier animal, porque se puede utilizar desde una ballena hasta un ave. Se puede utilizar el mismo método para poder enseñarle a ese animal cierta conducta que yo quisiera enseñarle, ¿ok? Y última pregunta, que también ya la contesté, pero igual es bueno contestarla. Me preguntan, ¿el condicionamiento clásico qué diferencia tiene con el condicionamiento operante? Para mí, la más clara, ¿ok?, es que el condicionamiento clásico se da por una conducta que el perro no puede controlar. Es decir, es una conducta que realmente tiene un origen fisiológico, un origen instintivo. En el caso del condicionamiento operante, es una conducta que el perro va a hacer porque él está consciente, y es una conducta voluntaria que el perro va a hacer porque sabe que va a recibir ya sea una consecuencia buena, que le vamos a dar algún premio, alguna caricia, o que va a tener una consecuencia negativa, algún castigo o algún quitar la atención, por ejemplo. Entonces, realmente esa es como la diferencia más clara que les pudiese yo recomendar o, digamos, decir entre el condicionamiento clásico y el operante, ¿vale? Ya tenemos todas las preguntas por acá. Acá no hicieron preguntas en el en vivo, pero bueno, esperemos que en el transcurso de que el programa se vaya viendo en YouTube, las personas que quieran preguntar pueden con mucho gusto hacerlo por acá, en los comentarios, y con mucho gusto se las contestamos, ya sea por allí o por el Instagram personal mío, que repito nuevamente, Jesús Márquez Piso K9 Trainer, ¿vale? Vamos a hacer un resumen súper cortito de lo que hablamos el día de hoy. Estuvimos conversando sobre la asociación, que es el método más sencillo, más fácil para que un perro entienda cosas. Esa es la manera en la cual el perro aprende cosas del entorno. Esa asociación tiene 3 elementos: la señal o el estímulo, la conducta y la consecuencia. Esa tiene que estar siempre las 3 presentes para que el perro haga esa conducta o no la haga, dependiendo de la consecuencia que va a obtener por hacer esa conducta.
Luego estuvimos conversando sobre el condicionamiento, el condicionamiento clásico, el cual tiene, digamos, como para resumirlo mucho, es la capacidad que tiene un perro de asociar un estímulo neutro, que no tenía ningún tipo de relación con nada, con algo debido a la repetición constante de un estímulo incondicionado con ese estímulo neutro, por lo cual se causa, o digamos, se procede a realizar una respuesta condicionada que en un principio no se daba porque el perro no sabía que por la campanita tenía que hacer alguna conducta, pero que por repetirla muchas veces llega un momento en el cual el perro ya condiciona esa campanita con algo. Y por último tenemos el condicionamiento operante, que tenemos esos 4 cuadrantes: refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo, que es más un método utilizado de forma artificial por el humano para enseñarle al perro conductas que puede hacer, o para enseñarle al perro conductas que no puede hacer o que no debería hacer. Y por último, el aprendizaje social, que es bien importante para los perritos, que pueden aprender cosas de su entorno, de otros seres vivos de su entorno, ya sean perros, sean gatos, sean cabras, sean llamas, cualquier animal que esté en su entorno, hasta humanos, cualquier animal que esté en su entorno, tienen la capacidad de poder aprender por imitación, mirando el comportamiento de ese, digamos, como referente que tienen en el entorno en el cual se encuentran, ¿vale? Ese es el resumen del día de hoy. Muchísimas gracias por estar presentes en el programa. Gracias por preguntar. Gracias por tener esa intención de querer saber más cosas sobre sus mascotas. Así que agradecido con ustedes, agradecido con el equipo de Nodo Stream por permitirme estar acá. Y los invito nuevamente a que se suscriban al canal de YouTube de Nodo Stream para poder, y también que activen la campanita para que ustedes sepan cuando suben videos de este programa Detrás de la Correa, o también de todos los programas que tienen en Nodo Stream, que son unos talentos increíbles y son programas bastante interesantes y chéveres que les recomiendo a todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Así que muchas gracias y que pasen una feliz y linda tarde. Hasta luego. Ok, muchachos, necesitamos grabar una publicidad para